En la penumbra de una noche sin luna, un grupo de viajeros se aproximaba a la isla de los muertos, cuyo nombre susurraba leyendas difíciles de creer. La barcaza se deslizaba silenciosamente por aguas enlutadas que reflejaban una calma inquietante, mientras un frío soplo de viento parecía presagiar secretos largamente sellados por el tiempo. Cada miembro de la expedición, inmerso en sus propios pensamientos, era consciente de que esa travesía no se asemejaba a nada que hubieran experimentado antes. La isla emergía de la bruma con una silueta irregular, cubierta por una espesa capa de vegetación y ruinas, cuyos muros marcados por el embate de incontables tempestades proyectaban sombras que danzaban con el crepúsculo. Nadie sabía con exactitud qué misterios albergaba aquel paraje. Lo cierto era que las historias de espíritus vagabundos y sucesos inexplicables se habían transmitido de generación en generación entre los habitantes cercanos. Una vez anclados en la costa rocosa, el líder del grupo, un hombre de semblante sereno y mirada penetrante, tomó la iniciativa. Con pasos decididos, condujo a sus compañeros por un sendero apenas visible, bordeado por árboles retorcidos cuyas ramas parecían querer alcanzar los rostros de los que se aventuraban en la penumbra. A medida que se adentraban en el corazón de la isla, la densa niebla se volvía cómplice silenciosa, envolviendo cada detalle y dificultando la percepción, como si la realidad misma se ocultase tras un velo de incertidumbre. El ambiente se cargaba de una energía inquietante. Los sonidos habituales de la naturaleza estaban ausentes, el murmullo del viento y el crujir de la hojarasca se combinaban con un silencio que resultaba casi ensordecedor. En un claro rodeado de antiguas lápidas partidas, los exploradores hallaron inscripciones desgastadas que narraban, en símbolos casi ininteligibles, historias de sacrificios y ritos prohibidos. No había forma de asegurarse si aquellos relatos provenían de mitos populares o de una memoria de eventos tan perturbadores que, por arte de magia, se habían mantenido al margen de la historia conocida. El grupo se instaló en torno a una fogata improvisada, pues la escasa luz de las antorchas parecía insuficiente para disipar la sombra omnipresente. Cada chispa que se elevaba se transformaba en un breve destello, iluminando con fugaz claridad las cicatrices que la naturaleza había dejado en la roca. A lo lejos, resonaban sonidos lejanos, un compás irregular, como si alguien o algo latiera en sintonía con el pulso de la isla. Los corazones palpitaban aceleradamente, conscientes de que algo misterioso se escondía en la vastedad oscura de aquel paraje. Conforme avanzaba la noche, la atmósfera se volvía más densa y cargada de una tensión casi palpable. Uno de los viajeros, inquieto y curioso, decidió aventurarse solo por un sendero lateral. Sus pasos se hacían cada vez más silenciosos sobre la tierra irregular, y mientras se internaba en un bosque de arbustos secos, un susurro apenas perceptible recorría las ramas. No era el murmullo del viento, parecía más bien el eco de voces que pretendían revelarle secretos sobre un pasado plagado de tragedia y desolación. Al llegar a un claro, se encontró frente a una estatua de piedra, erosionada por el tiempo, cuya mirada parecía seguirlo con una presencia inexplicable. El instante se alargó en una pausa interminable, y el eco de sus propios latidos se mezclaba con el ambiente, confirmándole que algo trascendía lo tangible en ese lugar. Mientras tanto, los demás integrantes del grupo se disponían a explorar las ruinas de un antiguo santuario. Los muros derruidos y las columnas caídas contaban una historia de grandeza y cataclismo. Un relieve tallado en una piedra, apenas distinguible en la penumbra, mostraba figuras que parecían danzar en un ritual mudo. En cada rincón se respiraba una atmósfera de misterio, donde el pasado se entrelazaba con la presente de manera perturbadora, dejando entrever la posibilidad de que la isla fuera un nexo entre mundos, un portal donde el velo que separa la vida de aquello que yace más allá resultaba especialmente delgado. La experiencia se transformaba en una sucesión de momentos intensos y desconcertantes, una sombra en movimiento a lo lejos, un sonido agudo que se desvanecía en el aire helado, o la sensación inexplicable de ser observado desde la oscuridad. El líder, sin apartar la vista del horizonte, transmitía una mezcla de cautela y fascinación. Sabía que cada paso era un avance hacia lo desconocido, un salto a un abismo donde los límites entre la realidad y la fantasía se difuminaban de forma perturbadora. Llegó el alba, y la luz incipiente reveló el verdadero rostro de la isla. Los restos de una civilización perdida se erguían como testigos mudos de ritos prohibidos.
Con la llegada del nuevo día, las sombras se dispersaron de forma gradual, pero no lograron disipar la sensación de inquietud que se había arraigado en el alma de cada viajero. Habían vivido momentos de terror y asombro, y aunque partían con el sol en el horizonte, la isla de los muertos les había dejado cicatrices invisibles en la mente. Al regresar al lugar de partida, el grupo observó la isla desde la distancia, y en ese instante, una comprensión silenciosa se instaló entre ellos. Lo que habían presenciado era tan solo la superficie de una historia mucho más compleja, una narrativa oscura y multifacética que desafiaba toda lógica y explicabilidad. Aquella experiencia se grabaría en sus recuerdos, como la marca de un viaje al terror cuyos ecos resonarían en sus vidas durante muchos amaneceres venideros. La expedición se apartó lentamente, dejando atrás la isla de los muertos, un rincón envuelto en enigmas y sombras, cuya silente presencia continuaría custodiando secretos que quizá jamás serían revelados. Cada paso que daban alejándose del enigmático paraje era un recordatorio de que, en algún lugar entre la penumbra y la luz, existe un territorio donde la realidad se disuelve en una mezcla de pesadumbre y asombro, marcando para siempre a quienes se atreven a cruzar su umbral.